Así no. Tú te puedes sentar en la silla que tú quieras. Pero lo importante es que tengas una restauración en el corazón. Eso es lo más importante, iglesia. Para eso es la disciplina del Señor. Tú sabes para qué. Para que seamos restaurados. El problema es que en vez de ser restaurados, hacemos esto y nos apartamos del plan de Dios. Ese es el peligro que podemos correr los creyentes, hijos de Dios. Que cuando viene la disciplina, en vez de tener ese avance, esa restauración, lo que hacemos es que nos apartamos del plan de Dios y desertamos al propósito. La disciplina habla de restauración, de formación, de consejo. No es una humillación, sometimiento, castigo. Es restauración en el Señor. Por eso es que la palabra disciplina viene de la misma o del mismo origen de donde viene la palabra discípulo. ¿No ve que no se parece la palabra? Porque tienen un mismo origen, un mismo significado. Que cuando tú eres discípulo, ¿cuántos discípulos hay aquí? Hay muchos que no levantan la mano, no voy a ver. ¿Quiénes son discípulos? ¿O quién es el discípulo? ¿O quieren o son? Levanten la mano para que si quieren. El que es discípulo recibirá disciplina de su Padre Celestial. Si estamos en la condición de discípulo, entonces vamos a recibir la disciplina que viene de Él. Él nos va a reprender, nos va a redarguir, nos va a decir, mire, esto es así, 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 de esta manera. Y va a permitir situaciones en nuestra vida para que nos demos cuenta de lo mal que lo hicimos. Para que nos demos cuenta de lo mal que estábamos. El problema es que nosotros como creyentes, en ese proceso de determinar lo mal que estábamos, no nos demos cuenta y abandonemos el proceso. Yo debo de aprender, estar dispuesto a aprender. Ese es un discípulo. En el proceso, ¿estoy dispuesto a aprender? Es lo que debo de preguntar. Por eso es que en el antiguo pacto veíamos que era un castigo. Hebreos 12, 18 al 24, usted y yo lo vimos. Pero hablábamos ahí del monte Sinaí, cuando Dios desciende y se convirtió en un miedo. Pero viene en el nuevo pacto y entonces nos dice en Hebreos 12, 22, sino que nosotros nos hemos acercado ahora al monte de Sión con confianza delante de Él. Ya no al Sinaí a tenerle miedo a la presencia de Dios para dejar, sino al monte de Sión, donde nosotros cada uno constituimos ese monte donde habita la presencia de Dios. Y ya no corremos de su presencia porque significa un castigo, sino que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos esa gracia y el oportuno socorro. El oportuno socorro. Por eso, estas situaciones que se nos presentan, nosotros como hijos de Dios corremos el riesgo. ¿Usted sabe de qué? De rechazar el consejo de Dios, rechazar lo que Dios nos ha dicho a nosotros. En el 12:25, quiero ahí que lo leamos. Capítulo 12, por eso dice, quiero solamente leer unos versos ahí. Capítulo 12, leamos el 12, que dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo yo dejo de alcanzar esa gracia? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahí dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz de la cual hablaba, lo que hablábamos ahorita, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, por el miedo que tenían, porque no podían soportar lo que se ordenaba, lo que veíamos ahorita. Y dice ahí, sí, el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice el 25, mirad, que no desechéis al que habla. Nuevamente te dice, no deseches al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de todas las cosas movibles como las hechas, para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La advertencia que nos está haciendo, ¿tú sabes cuál es? Tú tienes que resistir, porque cuando tú no resistes y yo no resisto, tenemos que entender que tenemos un Dios que es amor, pero dice aquí, es fuego consumidor. Y nos está diciendo al final, tú lo que tienes que hacer en medio de ese proceso que estás viviendo, dice ahí, ten gratitud al Señor. Mediante esa gratitud, entonces sirvámosles a Él. Pero cuando yo comienzo el proceso, lo primero que se ve es el servicio. Y yo no quiero hacer nada. Y se me va todo el deseo de hacer las cosas para Dios. Porque estoy siendo azotado, porque estoy recibiendo afrenta. Entonces eso a mí me va a impedir. Esta advertencia Dios no la hace a nosotros hoy. Nosotros formamos parte de un reino que es inconmovible, que no se mueve. Y si formamos parte de ese reino, entonces nosotros tampoco nos moveremos. Es una advertencia final contra todos aquellos que pensaban alejarse de Cristo. En vez de yo pensar alejarme de Él, cuando estoy en medio del proceso, lo que yo debo de tener, diga conmigo, es gratitud al Señor. Y decirle, Padre, gracias por el proceso que estoy atravesando. Gracias por lo que tú has permitido en mi vida. Gracias por todas esas situaciones que tú has permitido en mi vida. Gracias, Señor, voy a continuar sirviéndote y no dejar el servicio y dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer por la situación que estoy pasando. ¿Cuántas situaciones uno no vive que le bajan el ánimo a uno y uno no quiere seguir? Dios lo que nos está diciendo hoy, no rechaces la enseñanza de tu Padre. Porque cuando tú y yo rechazamos esa enseñanza, dice aquí, eso hace que nosotros nos alejemos del Señor. Y hay esa advertencia, está aquí, para todo aquel que decide apartarse del Señor. Hay un fuego que te va a consumir, y no es un fuego
y no es un fuego del Espíritu cuando nos apartamos de Dios.